Estás escuchando La Aventura de Viajar, el podcast de Yati Seguros. Hola Trotamundos, arrancamos un nuevo podcast de La Aventura de Viajar, ya sabéis, el podcast de Yati Seguros, y este va a ser un programa que vamos a dedicar a hablar de uno de los países que yo creo más interés suscitan y que sorprende a todas las personas que lo visitan. No es ni más ni menos que Japón, efectivamente, un país que por mucho que hayas leído o por mucho que creas estar preparado, estoy seguro de que te va a sorprender desde el primer minuto. Hoy hablaremos del país a través de las cosas diferentes y llamativas que hacen que la cultura japonesa y sus gentes produzcan tanta fascinación e interés. Conversaremos de curiosidades en la comida, en restaurantes, de las tradiciones o la religión, de normas sociales, de pequeñas y sutiles diferencias o de esas cosas tan llamativas que sorprenden desde que aterrizamos en ese país. Para conversar sobre ellas, nadie mejor que David Esteban, también conocido como Flappy en redes sociales, que se fue a vivir a Japón en 2005 y todavía sigue ahí, tan feliz. Se fue con una beca de estudios en la que aprovechó para conocer bien el país y posteriormente decidió montar su propia agencia de viajes llamada Viajar por Asia para ayudar a los viajeros a sacarle todo el jugo a este increíble país. Hola David, encantado de saludarte, ¿cómo estás? Hola Pablo, encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Y nada, muy bien por aquí. ¿Qué tal vosotros? Estupendamente, con muchas ganas de conocer un poquito más de ese país que ya conozco, pero desde el punto de vista del residente, del experto en Japón. Y me gustaría empezar un poco por eso con una pregunta un poco personal, ¿no? Y preguntándote en general, ¿qué es lo que más te gusta de Japón? Bueno, lo que más me gusta es, primero la seguridad. Considero que Japón es un país muy seguro. La educación, los japoneses en general son personas muy educadas. Me gusta también la cultura del esfuerzo. En general, que para mí es un país que, aunque tiene sus contrastes culturales, evidentemente viniendo de Occidente, es un país pues muy conveniente para vivir. Y también, me gustaría preguntarte qué es lo que menos te gusta, que seguro que hay cositas que no tanto. Para mí lo peor es que en general la sociedad japonesa es como muy cuadriculada, tiene unas normas, sobre todo a nivel burocrático, que considero bastante absurdas en muchos casos. Y esto es a veces cuando tienes que hacer algún tipo de papeleo o lo que sea, pues me pone de los nervios, la verdad. Ahí sí que te replanteas una relación amor-odio con Japón porque para muchas cosas son muy estrictos, ¿no? Vamos a entrar en materia y si te parece lo hacemos por curiosidades culturales y costumbres sociales peculiares, ¿no? Que iremos observando casi desde el primer día. Y yo creo que tal vez la que más nos choca al principio es el silencio que hay en casi todos los espacios públicos, que hablan muy bajo. ¿Podría ser esta una de las que más llaman la atención? Sí, yo creo que esta del silencio y también la limpieza que hay normalmente en las calles, que incluso ciudades enormes como Tokio suelen estar muy limpias, es lo que más llama la atención. El entrar a un vagón de tren o de metro que esté lleno de gente y prácticamente no escuchar nada, es la verdad bastante sorprenderte al principio. Ahora ya te acostumbras, ¿no? Y a mí lo que me sorprende es cuando vuelvo a España, ¿no? Pero al principio cuando llegas aquí es una de las cosas que más llaman la atención, sin duda. ¿Hay algún motivo en particular por lo que esto sea así? En general yo creo que a los japoneses les gusta el silencio. También yo creo que a nivel personalidad quizá no sean tan habladores o tan charlatanes como podemos ser nosotros. No obstante, también tiene mucho contraste, ¿no? Porque luego a lo mejor vas por la calle y están los de la tienda con un altavoz anunciando rebajas, el semáforo con el sonido del pitido para los invidentes. También se puede oír, dependiendo de eso, también es un contraste, ¿no? En espacios a lo mejor más cerrados como una casa o un transporte público sí que hay más silencio, pero luego en las calles sí que hay, por ejemplo, en las grandes ciudades como Tokio, Osaka, sí que hay calles que tienen mucho ruido, ¿no? Entonces eso también es parte del contraste. Y ya si entras a la tradicional taberna japonesa, el izakaya, que está lleno de los salaryman, de los compañeros de trabajo tomando una cerveza después de la oficina y tal, pues ya el nivel de ruido, pues como en un bar español, vamos, o sea, ahí sí que no hay diferencia. Y algo que también me llamó mucho la atención al entrar en los comercios, al salir, en los trenes, no sé, en muchos sitios era el tema de las reverencias, que se hacían, casi te diría yo, constantemente. Totalmente. La reverencia es parte de la atención al cliente y la atención al cliente es uno de los puntos más importantes dentro de la cultura japonesa, de la sociedad japonesa actual. De hecho, tú vas en un tren, cruza el revisor y al entrar al vagón hace una reverencia y al salir del vagón hace otra reverencia.
Cuando coges un avión, mucha gente no se da cuenta de esto porque ya estás sentado en tu avión y a lo mejor estás tomando algo o esperando a que despegue, pero cuando el avión despega, el personal de tierra hace una reverencia al avión. Bueno, pues cuando entras en una tienda, pues igual te dan la bienvenida y una reverencia, y es parte de ese servicio al cliente en el que se intenta, pues bueno, hacer sentir al cliente lo mejor posible, ¿no? Bueno, y también, ya sabes que en Japón tampoco tienen la costumbre del contacto físico que podemos tener en España, por ejemplo. Entonces no son de dar 2 besos o dar la mano, sino que también la reverencia es un símbolo de saludo, ¿no? Cuando conoces a alguien y te lo presentan, pues lo típico, intercambiar las tarjetas y hacer una reverencia. Para pedir perdón se hace una reverencia, para dar las gracias se hace una reverencia, ¿no? Entonces, al final, incluso muchas veces que yo estoy hablando por teléfono, la otra persona, el interlocutor, no me ve porque es una llamada telefónica de voz y estoy haciendo reverencias para darle las gracias por algo o cosas así. O sea, es algo, y se lo puedes ver también a cualquier japonés, o sea, que es algo bastante común. Sí, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Nada de abrazos, nada de besos. Y de hecho, al entregar las cosas que lo mencionabas, se entregan con las 2 manos. ¿Esto por qué se hace de esta manera? Porque no es que se vaya a caer. A veces te dan una tarjeta, pues eso, con las 2 manos. Bueno, esto es un tema como de educación hacia la otra persona, ¿no? Para demostrar que te importa tanto el intercambio que estás realizando como el interlocutor o la persona con la que estás interactuando. Entonces ellos ven como si lo das con una mano, como si lo dieras como desganado, ¿no? Como si le dieras, toma, ¿sabes? Así de una manera un poco sin darle importancia a la situación, ¿no? Y por eso el darlo con las 2 manos es como le estoy dando importancia tanto a ti como persona con la que interactúo, como al objeto que le estoy dando, ¿no? Entonces, el tema de la tarjeta, por ejemplo, que es un tema especialmente sensible porque según ellos te lo tienen que dar con las 2 manos, cogiendo las esquinas superiores de la tarjeta con los pulgares. Y tú lo tienes que recoger la tarjeta cogiendo con las 2 manos las esquinas inferiores. Y esperar pues un segundo o un par de segundos, en un tiempo mínimo, en el que se supone que tú estás leyendo cómo se llama esa persona para saber dirigirte a ella, ¿no? Cómo se llama, incluso qué puesto tiene, porque a veces, pues, si estás en un ambiente, por ejemplo, laboral, dependiendo del puesto que tenga esa persona, te tienes que dirigir de una manera u otra. Entonces, una manera de dar importancia a ese momento, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, muchas veces otra cosa que me resaltó mucho es tú vas a una tienda normal, un 7-Eleven, por tener un ejemplo, y cuando te dan la bolsa, te enrollan los asas para que no se te abra la bolsa y te la dan con 2 manos también. Es como dando importancia a esa, digamos, relación momentánea, efímera de tendero cliente en ese momento, ¿no? Otra cosa que también caracteriza o que llama un poco la atención, o al menos a mí me la llamó, era como ese mimetismo que tienen los japoneses, que no acabas de saber muy bien si están contentos o tristes o enfadados, como que no, como si hubiera una careta ahí delante. ¿Es esto cierto? Esto, de hecho, tiene un nombre, es el honne y el tatemae, ¿vale? El honne es lo que tú sientes de verdad. Y el tatemae es, digamos, lo que tienes que mostrar o cómo te tienes que comportar de cara al resto para que la sociedad funcione. Y es una de las cosas, para mí, más complejas de la cultura japonesa. Entonces, no es que ellos no sean expresivos, porque cuando lo quieren ser, lo son, sino que en ciertos círculos, sobre todo en ambiente laboral o con gente con la que no tienes especialmente confianza, existe digamos, protocolo social. Luego, cuando ya entras en confianza o cuando es gente cercana a ti o cuando ya llevas unas copas de más, que por eso muchos de los contratos se cierran en bares, esto ya empieza a desaparecer. Pero sí es cierto que hay un protocolo social que en realidad en casi todos los países lo hay, pero en Japón es especialmente patente, ¿no? Yo no sé si, ahora que lo mencionabas, el tema social, si es difícil hacer amigos, las relaciones sociales, porque parece todo muy encorsetado. Bueno, en mi opinión personal, sí. Esto supongo que también dependerá de la experiencia que tenga cada uno. La mayoría de mis amigos actuales son amigos que hice cuando llegué aquí a la universidad, porque yo nada más llegar estuve estudiando unos años en la universidad. Y en la época universitaria quizá es cuando el japonés tiene una mente más abierta o está más relajado, o este tema que comentábamos antes del protocolo social es cuando está, digamos, más difuso. Entonces, es una época, digamos, más fácil para hacer amigos. Luego, sí es cierto que es más difícil, requiere pues mucho más tiempo, quizá por todo este protocolo social o por, digamos, que el japonés en general de primeras no es tan cercano como los latinos podemos ser, ¿no? Entonces sí que cuesta un poco. De hecho, ya te digo, la mayoría de los amigos que conservo son de hace años, de cuando vine aquí y estuve en la universidad.
También es cierto que un japonés es un amigo fiel, es una persona, ellos todavía tienen de alguna manera, o esa es la sensación me da a mí, ya digo que solo hablo desde mi experiencia, todavía el tema como del honor, por decirlo de alguna manera, o de ese vínculo personal con alguien, todavía lo tienen muy vigente. Y cuesta hacer amigos, pero los amigos que tienes son amigos muy auténticos, ¿no? Yendo a algo un poquito más, llamémosle trivial o casual, costumbrista, casi diría yo, algo que me llamó mucho la atención y que es verdad que vi en otros países asiáticos también, allí esperan en cuclillas, en vez de estar como, no sé, de pie, como eso, en cuclillas. Sí, además esperan en cuclillas con toda la planta del pie en el suelo, no como las cuclillas que hacemos nosotros, que solo apoyamos la punta delantera del pie. Esto un amigo mío que vino a verme pues, hace unos años lo bautizó como la posición de descanso oriental, porque él ha viajado también a diferentes sitios de Asia y dice, esto en Asia Oriental, esta posición es común, porque como tú bien has dicho, se puede ver en otros países también, ¿no? Y en realidad es una posición en la que una vez que coges el tranquillo, es decir, abres las piernas un poquito y no te caes para atrás de culo, que es algo que nos cuesta a nosotros, a los occidentales, un poquito al principio, realmente es una posición cómoda, más cómoda que las cuclillas nuestras con la punta del pie. Y yo ya llevo tanto tiempo aquí que hay veces que me he sorprendido a mí mismo esperando en esa posición ya. Entonces, sí, me he mimetizado con el ambiente totalmente ya, ¿no? Entonces, y es cierto que es una posición que en realidad no sé, como no sé mucho de anatomía, no sé si realmente tu cuerpo descansa o no, pero no es una posición incómoda. Oye, otra cosa, hablando de posiciones y demás, se quedaría para hacer un podcast entero, no sé, yo creo que es la taza del váter, esa taza que hay en lugares públicos y privados que bueno, que es como que es una fuente, es un ventilador. ¿Cómo son exactamente las tazas de los váteres? Son mágicas, son tazas que todo el mundo luego quiere llevarse a casa. Esto es mágico. A ver, al principio, primero está lo de que el asiento está calentito, que eso cuando te tienes que sentar en la taza ya es una ventaja. Al principio impone porque da la sensación de que lo ha calentado otro antes y te da un poquito de cosa, pero luego te acostumbras y es como, luego cuando vuelves a la loza fría en invierno de la casa que no tienes esa taza, lo echas de menos. Y luego lo del chorrito, el famoso chorrito, esto es una gozada. O sea, además es que dependiendo de lo, digamos, sofisticado que sea tu taza del váter, puedes que salga más fuerte, más flojo, calentito del tiempo, más adelante, más atrás. O sea, es genial, es genial. La gente que lo prueba, casi todo el mundo, luego lo echa de menos. Porque vamos a ver, sin muchos detalles, la idea es ir al baño y salir limpio sin haberte tocado con las manos ni con papel de váter ni nada, ¿no? Te sientas allí, te limpias, te secas con el ventiladorcito que tiene y te vas. Eso depende de cada uno. Yo necesito el papel higiénico como apoyo. Eso depende, hay gente, pues oye, que como si no hubiera hecho nada, pum, acaba, chorrito y listos, ¿no? Pero esto ya dependerá de cada uno. El tema es que, bueno, es algo que yo considero más higiénico, más limpio y más rápido, simplemente. Y luego no te lo pierdas, muchos tienen musiquita o ruidos de fondo. Por si vas a emitir muchos ruidos, pues que no se note. Imagínate que entras a un baño público, un centro comercial, todo limpio, su hilo musical de música clásica, llegas al baño, imagínate que el de al lado estuviera ahí pues montando su propio concierto, ¿no? Pues tú tienes ahí pues el de al lado, en vez de montar su propio concierto, lo montaría, pero dando al botón de musiquita, que se oye el curso de un río, o se oye musiquita de tal manera que eso queda, digamos, neutralizado y no se oye nada al otro lado. Entonces, eso es otro inventazo. Yo no soy tan tímido, pero los japoneses que son más tímidos para estas cosas, bueno, dependiendo de cada uno, evidentemente, usan mucho esta funcionalidad también que me pareció súper curiosa. O sea, el llegar, sentarte y dar un botón para que suene el curso de un río y neutralice los sonidos que tú puedas hacer, me pareció, vamos, sensacional. No sé si vamos en la misma línea ahora que te pregunto por el hecho de sonarse la nariz en público, que no sé si también es algo un poco peliagudo. Es algo que no está bien visto, ¿vale? Entonces, bueno, pues sobre todo el sonarte, según vas andando por la calle, sonarte como si no pasara nada. Entonces, bueno, pues si no puedes ir a un baño o a un sitio más discreto en ese momento, pues te vas a un rinconcito de la calle y te suenas sin que suene mucho, tapándote bien,
¿vale? Pero es algo que no está bien visto el sonarte, digamos, así a la ligera, ¿no? Entonces, más que ser peliagudo, pues simplemente pues, da sensación como de mala educación. Lo que sí que creo que les sorprendería, o les sorprende mucho a ellos, es que lo hiciéramos con un papel no desechable, ¿verdad? De tela. Bueno, hay de todo. Ellos son muy de los papeles desechables en general, de los pañuelos. De hecho, los pañuelos muchas veces cuando te dan propaganda en la calle, te están dando panfletos, la propaganda va con unos pañuelos, un paquetito de pañuelos desechables, de papel. Entonces, para ellos el uso de este tipo de pañuelos es muy común, pero también, aunque no es tan común, yo creo que también he visto gente con pañuelo de tela, aunque sí es cierto que no es lo más común. Otra cosa que me sorprendió a mí mucho cuando fui, y es, bueno, ya iba prevenido porque un amigo me lo dijo, es, ojo que muchos negocios no están pie de calle, o sea, paseas por la calle y no te haces ni una idea de que están ahí. ¿Cómo es esto de que los negocios estén dentro de edificios? Bueno, esto sobre todo pasa en las ciudades, ¿vale? En los pueblos más pequeñitos y tal, pues están a ras de calle, como la imagen que tenemos normalmente, pero en las grandes ciudades se valora mucho la construcción en vertical y el aprovechamiento del espacio en vertical. Entonces, tú puedes ser que un restaurante que buscas esté en el piso quinto de un edificio de oficinas, por ejemplo. También es un tema de licencias y cosas así, ¿no? Yo creo que en España, por un tema de licencias, no puedes poner ciertos negocios a ciertas alturas, ¿no? Y aquí en ese aspecto, pues está más liberado. Entonces, yo siempre lo digo, pues como te dijo tu compañero, que te dio muy buen consejo, en las ciudades hay que mirar hacia arriba. A lo mejor el bar que buscas o el restaurante que buscas, ya te digo, está en el tercer piso de un edificio de oficinas o en el subterráneo. También esto es muy curioso, que hay auténticas calles comerciales en subterráneos y no todo está a pie de calle, con lo cual hay que investigar, ¿no? Hay que aventurarse, porque a lo mejor el sitio que buscas dices, ostras, estoy en el pin que Google Maps me dice, pero aquí no hay nada, y a lo mejor es que estás sobre ello o bajo ello. David, un tema que yo creo que podríamos dedicarle varios podcasts y es algo de lo que más buscamos los fotógrafos, es el tema de las geishas y las maikos. Y me gustaría, no sé si nos puedes dar un poco de unas pinceladas sobre quiénes son y qué función tienen estas mujeres. Sí, es un tema además que me gusta mucho, pero si ves que me enrollo me cortas, porque esto, como bien dices, esto da para un podcast entero. Pues bueno, las geishas, las maikos, como tú bien dices, es un tema que suscita bastante curiosidad entre los extranjeros porque no se tiene muy claro, o la gente normalmente no tiene muy claro el rol que tienen. Geisha literalmente significa persona del arte o arte personificado, ¿no? Y eran, pues, artistas de lujo, ¿no? Artistas multidisciplinares que para, digamos, entretener a las altas esferas o a las clases altas o a la gente más, digamos, con más recursos económicos, pues podían acceder a esta élite del entretenimiento. Una curiosidad es que las primeras geishas fueron hombres, fueron geishos, por decirlo de una manera, ¿no? Aunque posteriormente, sobre todo cuando empieza el tema, sobre todo de la danza, ¿no? Que es una de las disciplinas más solicitadas, que es un tema, digamos, que ciertos movimientos requerían una sutileza, una delicadeza que comienzan a hacer mejor las mujeres, acaban barriendo, digamos, comiéndose ese terreno y los hombres, pues en el siglo XIX, principios del XIX, acaban desapareciendo en su función de, digamos, de ese entretenimiento y pasa a ser un mundo que se llama el mundo de la flor y el sauce, pasa a ser un mundo totalmente femenino, dominado por mujeres y gestionado por mujeres. Luego están las maikos. Las maikos son las aprendices de geisha. En la actualidad, que todavía hay pocas geishas y pocas maikos, pero sigue habiendo, las maikos suelen tener entre los 17 y los 20 y pocos años, digamos 22, 24. En esa, digamos, es un momento en el que ellas están aprendiendo esas diferentes disciplinas. Como están en un proceso, digamos, de iniciación y de entrenamiento, aunque también pueden trabajar, ¿vale? Y pueden dar esos servicios, al igual que las geishas, al estar en un periodo de aprendizaje, digamos que son un poquito más baratas, ¿no? Contratarlas. Entonces, lo que solemos ver muchas veces cuando paseamos por los barrios, los hanamachi, que se llaman los barrios de geishas de Kioto, es más fácil normalmente ver maikos que geishas. Entonces, lo más común es se las contrata para una cena de negocios, para agasajar un cliente. Bueno, sobre todo en ese aspecto. Hoy en día, un poco aprovechando el tirón del turismo, pues hay hoteles que organizan cenas y traen maikos y geishas, o pequeños espectáculos con ceremonia del té y se trae alguna maiko y se vende una entrada de alguna manera para hacer más accesible que la gente, digamos, de fuera
o la gente que viene por turismo también tenga la oportunidad pues de ver una maiko haciendo o demostrando una de sus múltiples habilidades, ¿no? Y para terminar este tema, que si no me enrollo, una cosa que me preguntan mucho es el tema sexual, un poco que nosotros en Occidente asociamos con la industria de la compañía. Y esto yo creo que es algo cultural. En Japón y en otros lugares de Asia, la compañía necesariamente no tiene que estar vinculada al sexo. Japón es un ejemplo de ello. Evidentemente también hay prostitución, pero es algo totalmente diferente, no está mezclado. Entonces, el que tú contrates una maiko o una geisha para que te acompañe durante una cena con tus clientes o la cena de, digamos, entre comillas, de Navidad de la empresa, que aquí no se celebra Navidad, pero puede ser una cena de fin de año o de principio de año, entonces las empresas juntan a todos los empleados y pueden contratar unas maikos y unas geishas para que amenicen esa fiesta, ¿no? Entonces, en ningún momento nadie se plantea que puede haber algo sexual con ellas, ¿no? Lo que pasa que yo creo que como nosotros tenemos esa imagen de la compañía está relacionado también con algo sexual, al principio, sobre todo en Occidente, nos cuesta separar, ¿no? Estas dos vertientes. Pero en Japón es algo totalmente separado y se entiende perfectamente la compañía y el entretenimiento como algo totalmente independiente del sexo, ¿no? Y es algo que quiero dejar claro, que las maikos y las geishas no tienen sexo con sus clientes. Bueno, súper interesante. La verdad es que sí que podríamos seguir hablando, pero vamos a dar otro pasito más en otra, no sé si decir curiosidad o más bien tradición, que son los onsen, esos baños públicos, y que, bueno, tienen también su propio protocolo o, bueno, manera de funcionar. ¿Cómo son estos lugares? Bueno, lo primero comentarte que los onsen me apasionan. Es algo que me encanta, lo descubrí al llegar aquí y todos los inviernos caen. O sea, sobre todo en invierno. En verano no apetece tanto porque el agua está bastante calentita, unos 40 grados, pero bueno, es algo que me encanta. Entonces, bueno, aquí tenemos diferentes tipos. En lo que tú comentas como onsen en general, la idea es del agua natural, ¿vale? Porque también hay unos baños, una especie de baños públicos, unas termas públicas que están en los barrios y que tú puedes entrar, que esto se llama sento y que esto es agua, digamos, calentada, no es agua natural. El onsen per se es agua natural, que aunque luego puede ser, digamos, gestionada por un hotel o por una empresa o por una organización o no, es independiente. El onsen es agua natural, ¿no? Entonces, el protocolo funciona, tú primero llegas, dejas toda tu ropa en una cesta o en una taquilla, dependiendo de la organización que haya. Toda tu ropa, entras totalmente desnudo y lo primero que tienes que hacer es lavarte, enjabonarte, enjuagarte, todo bien, restregar. Ya verás que los japoneses se restriegan con mucha fuerza. Si vas a un onsen, los verás ahí, porque se limpian bien, porque tú entras al onsen, que es como un baño gigante, no para limpiarte, sino para relajarte, para que ese calor relaje tus músculos, para descansar, para estar tranquilito, para que el cuerpo entre en calor también, sobre todo en invierno, y por eso tienes que entrar totalmente limpio. Si el onsen está al aire libre, que esto seguro lo hemos visto en alguna película o en fotos o lo que sea, ¿no? Se llama rotenburo. El rotenburo es el onsen de agua natural, pero en vez de cubierto, en un espacio cerrado, al aire libre. Y una vez que acabas, pues simplemente igual, yo suelo recomendar ducharte con agua un poco más fría o templada para que al salir del agua caliente no te dé un bajón, ¿no? Y ya totalmente, además sales como nuevo, te vistes. Yo normalmente siempre, como salgo con sed del calor del agua termal, me tomo algo fresquito al salir. Y bueno, la verdad es que es una gozada, Ya te digo, sobre todo en invierno, que el cuerpo te pide entrar en calor, es todo un lujo. Muy relajante y placentero, como dices, sí, pero por lo que tengo entendido, en algunas situaciones, como para viajeros que tengan tatuajes, puede ser un problema. ¿Por qué? Bueno, esto desde que Japón se abrió el turismo está evolucionando. Pero sí es cierto que todavía hay muchos sitios donde los tatuajes, no solo en los onsen, sino en algunos hoteles cápsula, por ejemplo, pueden generar problemática. Y esto es porque en Japón el tatuaje está asociado con la yakuza, que es la mafia japonesa. La yakuza, pues mediante tatuajes, digamos que se identifica pues desde a qué organización pertenecen, a qué rango tienen, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, para evitar esos, digamos, comercios, evitar tener ninguna relación con la yakuza, pues censuran el tema de los tatuajes. Por supuesto, esto está evolucionando. Muchos jóvenes japoneses tienen tatuajes sin tener nada que ver con la yakuza ni con el crimen organizado. Y muchos turistas pues demandan el llegar, ¿no? Oye, mira, yo tengo un onsen, pero yo vengo de España, ¿sabes? Que no tengo nada que ver con la yakuza, ¿no? Y también me gustaría disfrutar de ello. Con lo cual, esto se está abriendo bastante, sobre todo los onsen
que pertenecen a ryokanes o alojamientos o a sitios especialmente turísticos, pero sí es cierto que algunos todavía que van un poco a la antigua usanza, sí que no te pueden decir que no entres con tatuaje, ¿no? Y ya que estábamos hablando del baños, lavado y demás, en el tema del alojamiento yo creo que suele llamar bastante la atención, aunque lo sabemos, ¿no? El hecho de dormir en el futón, que se duerme en el suelo, allí es algo habitual o tradicional que a nosotros nos parecería como, bueno, barato, se podría decir. Bueno, es tan habitual como que yo en mi casa duermo en futón. O sea, yo llevo 15 años sin dormir en una cama. Bueno, cuando voy a España o cuando voy fuera de vacaciones, pero yo en mi día a día duermo en futón y muchas casas japonesas, aunque el resto de la casa es como una casa europea normal, ¿sabes? Con sus puertas normales y tal, es muy común que el dormitorio principal sea una puerta, una tobina, una puerta que se abre lateralmente con una habitación de tatami y la gente duerme en futones. De hecho, esto se ve mucho en series de animación japonesas como Shin-Chan. Se ve que la casa es una casa normal y corriente, pero gran parte de la vida se hace en el suelo y duermen en futones. Entonces esto es bastante común, no es algo tradicional, histórico, no, todavía se sigue llevando. Evidentemente hay gente que prefiere tener una cama y dormir en cama, perfecto, pero hay muchísima gente que todavía duerme en futón, más que nada también por el tema del espacio. Tú el futón, si necesitas el espacio que te cubre, lo doblas, pum, 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 se dobla súper rápido, lo metes en los armarios, que aquí los armarios son súper profundos porque están pensados para meter los futones y tienes un espacio de una habitación totalmente libre, ¿no? Entonces, bueno, yo duermo bien en los futones. Sí que hay gente que alguna vez, pues nosotros a lo mejor con los viajeros solemos ir a un ryokan o un alojamiento tradicional para que prueben el dormir en un futón sobre tatami. Si no estás acostumbrado, pues te puede parecer un poco duro o un poco incómodo si no estás acostumbrado a dormir tan bajo. Pero en general, yo, por ejemplo, para mí es súper cómodo. Sí es cierto que cuesta más levantarte cuando tienes mucho sueño, porque en España, quieras que no, haces la croqueta y ya te salen las piernas de la cama, ya como te levantas con impulso, y aquí es como, ostras, tengo que levantarme hasta allá arriba, y yo estoy tumbadito, calentito aquí súper bien. Pero es la única pega que le puedo sacar. El resto yo duermo súper bien. También depende de, como todo, de la calidad del futón, evidentemente. Hay futones pues de peor calidad, que son más duros o que tienen menos colchón y con lo cual notas el suelo más, y si ya vas a dormir de una forma permanente, pues te compras uno de mayor calidad, que bueno, que es más grueso y es más cómodo. Esto es un poco pues, como los colchones en España, pues igual. David, si te parece, cambiamos un poquito de tercio, ya que estamos hablando de la higiene, el alojamiento. Vamos a la sección comida, que yo creo que es algo que todos creemos estar familiarizados con ello, porque hemos comido en restaurantes japoneses aquí en España o en nuestros países de orígenes, pero seguro que hay muchas cosas que no son, o que no entendemos tal vez bien también el contexto, ¿no? Entonces, no sé, pues si te parece, a mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, cosas prácticas, ¿no? No sé si el hecho de comer sushi es correcto o no comerlo con las manos. Sí, es totalmente correcto. El sushi, bueno, el más común, que es el nigiri sushi, que es la pieza de arroz con la pieza de pescado encima, se puede comer con las manos, se coge desde un extremo, con los dedos pulgar e índice, se coge desde un extremo, se moja opcionalmente la salsa de soja ligeramente. En España tendemos, o he visto mucha gente que tiende a bañar el sushi en la salsa de soja. En realidad esto, estás matando el sabor del pescado que ha sido cortado de una manera concreta para optimizar ese sabor, y no es algo que recomendaría. O sea, yo recomiendo, o lo que normalmente los japoneses hacen, es mojar un poquito nada más para que haga la salsa, digamos, de sabor de referencia y vayas notando los contrastes, y te lo metes normalmente de una pieza en la boca, ¿vale? Con los mismos dedos. Se puede comer también con los palillos, pero tendrías que hacer con la misma técnica que con los dedos. Si lo comes con los palillos, lo tienes que coger lateral, es decir, los palillos paralelos a la mesa y desde un lateral, porque si lo coges desde arriba, como si fueran unos fideos, por ejemplo, tienes muchas probabilidades de que se separe la pieza de pescado del arroz o que se deshaga la pieza. Entonces, si lo vas a comer con los palillos, igual, entras por el lateral, los coges desde un lado, no exactamente paralelo a la mesa, pero para que nos entendamos, ¿vale? Los coges con los palillos de un lateral, igualmente, los mojas un poquito en la salsa y te los comes de una pieza. Esto sería la forma más habitual de comer sushi. Lo que sí que me tienes que comentar es el tema de los sorbidos, cómo comen los tallarines, que eso, el tema del ruido a la hora de comer es algo que a muchos viajeros sé que les llama
y les produce, bueno, le llama la atención y produce un poco de, bueno, de asco, ¿no? Sí, a mí también me producía un poco de repelús al principio, lo más normal. Nosotros que estamos acostumbrados a no sorber la sopa, que cada vez que sorbíamos la sopa nos llevábamos una colleja, llegar aquí y empezar a y que todo el mundo sorba los fideos, además que si entras a una tienda de ramen, perdón, que todo el mundo está sorbiendo fideos a la vez, es una orquesta allí de ruidos, ¿no? Pero bueno, luego te acostumbras. En realidad es porque está caliente. El caldo se sirve muy caliente, el fideo está muy caliente y es la forma de saborearlos aun estar caliente, ¿no? Entonces, de alguna manera ya te acostumbras. Entonces, en teoría, el fideo no debe cortarse y debe sorberse, pues todo lo largo que es. De esta manera, pues evita quemarte y lo puedes saborear mejor. Entonces, digamos que son esas dos razones. El no quemarte y el poder saborearlo. O sea, que es una cuestión de técnica. No sé si también de técnica sería el hecho de que la bebida, si no me pareció mal observar, como que se sirve de uno a otro, ¿no? Como que no sé si es verdad o no, que no está como bien visto servirte a ti mismo el sake o la bebida con la que estés. ¿Puede ser? Correcto. Esto depende a ver, Japón es un país muy de contexto. Incluso en el idioma, pues es muy contextual. Entonces, en el protocolo también, ¿no? Entonces, bueno, cuando estás entre amigos da un poco igual, ¿vale? O en familia o lo que sea. Pero en ambientes, digamos, no tan cercanos, ¿no? Puede ser, pues, con unas personas que no tienes excesiva confianza o un ambiente, digamos, una cena con tus compañeros de trabajo, que aunque tengas confianza con tus compañeros, sigue siendo un ambiente laboral. Pues cosas así, ¿no? Los famosos nomikai, literalmente traducidos encuentros para beber, ¿no? Que es en el que los compañeros de trabajo o de un entorno se juntan para beber, ¿no? Ahí sí es común el que te sirvan a ti o tú servir a los demás, pero no servirte a ti mismo. Es una especie de símbolo, pues, de respeto, de complicidad. También hay veces que también se marca de alguna manera la jerarquía. El jefe normalmente, aunque esto ya te digo está cambiando, el jefe normalmente no te iba a servir. Tradicionalmente el jefe no servía a nadie, porque era el jefe de la empresa, ¿no? Entonces, digamos, tú sirves a tus superiores y alguien de tu mismo rango te sirve a ti. Entonces, también esto de alguna manera marcaba pues la jerarquía dentro de la empresa. En el caso de esa cena de empresa o de ese nomikai, marcaba pues eso, en los diferentes puestos, ¿no? La diferente jerarquía que se estaba dando en ese encuentro. Y esto en la actualidad, aunque no es tan rígido, no se lleva de manera tan estricta como antes, sí que se mantiene, sobre todo en esos ambientes más formales, el que cada uno sirva a los demás y sea servido en vez de servirse uno mismo, por un tema de, ya te digo, como complicidad con los demás, como símbolo de vinculación con los demás, de respeto también. El beber tú solo es como, ¿sabes? Como bebo yo solo, a mi rollo, estoy aquí, no paso de vosotros, ¿no? Que no es así, que no es cierto, pero es la imagen un poco que se quiere evitar. En la parte exterior de los restaurantes muchas veces se ve un gran expositor, una estantería en la que vemos réplicas de la comida. ¿Por qué se hace esto? Bueno, esto es otra cosa que me pareció un puntazo cuando lo vi. Y además es que son súper, vamos, exactas esas réplicas. Están hechos de una especie de resina y hay todo un mercado de ellos. Vamos, hay sitios donde los restaurantes van a comprar por mayor o que les hagan por encargo el plato de su restaurante, ¿no? Entonces, bueno, es súper curioso, está súper bien, parece la comida de verdad. Y bueno, esto lo hacen, yo creo que es una manera de enseñar de una manera fácil, visual, sin complicarte en dar explicaciones y tampoco con una foto, que una foto a lo mejor, en algunos sitios, por ejemplo, en España, por ejemplo, el típico chiringuito de la playa que tiene fotos de los platos combinados y ya están descoloridos, no se ve bien, luego no tiene que ver nada la foto con lo que te sirven. En cambio, de alguna manera lo que quieren aquí es decir, esto es lo que es este plato y esto es lo que vas a recibir, ¿no? Entonces, de una manera, están a priori desde fuera, tú ya puedes hacer una evaluación de lo que vas a recibir, lo que cuesta y elegirlo. Entonces, de alguna manera también optimizas, es llegar y decir, oye, mira, quiero el escaparate visto, yo qué sé, este arroz con filete empanado de cerdo, pues es lo que quiero, perfecto. Y la verdad es que ya te digo, es un puntazo, es algo que llama la atención siempre y a mí me sigue pareciendo, vamos, fantástico que estén tan bien hechas. Algo que también me llamó mucho la atención y seguro que a ti al principio también es que había máquinas de bebidas, de refrescos, de cosas calientes por todos lados, pero por todos lados. Y a la vez también me llamó mucho la atención que no hay papeleras y en cambio no ves suciedad por las calles. O sea, ¿cómo es esto? Bueno, lo de las máquinas es fantástico, es algo que echo mucho de menos cuando estoy fuera de Japón. Es fantástico. Y además, las bebidas frías están bien frías, las bebidas calientes salen bien calientes. Tienes en la misma máquina bebidas frías y calientes dependiendo del botón que pulses, que esto también me pareció una fantasía.
Y vamos, es algo que echo mucho de menos cuando estoy fuera de Japón. Y además están a precios económicos, no por estar en una máquina en un sitio concreto está mucho más caro que en otro sitio menos popular, ¿no? Esto es algo que también me gustó mucho. Es cierto que puede cambiar el precio de unas máquinas a otras, pero no en céntimos. Lo curioso de que no haya papeleras, o lo curioso de que las calles estén tan limpias a pesar de que no hay papeleras, es porque la gente tiende a tener un bolsillo para guardar las cosas. En el caso de las latas, concretamente de las máquinas, suele haber al lado de la máquina una papelera, de tal manera, porque está un poco pensado, como son bebidas, latas pequeñas, está un poco pensado para que la consumas al lado de la máquina y lo dejes ahí. Esto no significa que esté prohibido llevártela mientras andas, pero sabes que vas a tener que buscar otra papelera, ¿no? Si sales andando con la lata y no te quedas al lado de la máquina, que suele tener una papelera cerca, sabes que vas a tener que buscar otra. Entonces, lo bueno es que te acercas a otra máquina, que las hay cada esquina, y ahí puedes echar, seguro que tienes la papelera y puedes echarla. Si no, en las tiendas de 24 horas, como el 7-Eleven o el Family Mart, que hay un montón de tiendas también de este estilo en Japón que abren 24 horas, también suelen tener papeleras. Entonces, bueno, pues te puedes acercar y soltarlo allí. Entonces la gente lo que hace es la basura que va acumulando, la guarda en un bolsillo o la lleva en la mano o la mete en una bolsita si tuviera, hasta que encuentre el lugar adecuado para echarlo o incluso ya lo echas en tu casa. Oye, lo que no se ve está bien, decías que se puede ir con las latas por la calle y demás, eso no hay problema, pero fumar sí que es bastante complicado, ¿no? Hacerlo en según qué espacios públicos. Bueno, es que fumar está delimitado solo a espacios concretos para fumar. Esto en las calles, en los espacios abiertos, porque luego sí es cierto que en los hoteles tienes habitaciones de fumadores, en los restaurantes tienes zona de fumadores y incluso en el tren bala tienes un espacio para fumar. Antes había coches de fumadores en todos los trenes bala, ahora creo que hay en alguno, pero es poco frecuente. Normalmente pues tienen un espacio para que fumes allí. Entonces, bueno, lo de dejar de fumar en las calles no era tanto por molestar con el humo como porque pudieras quemar a alguien. Esto surge primero en Tokio y posteriormente en la calle Midōsuji en Osaka, que es una de las más transitadas, y luego esto se va extendiendo al resto de ciudades, y era porque al haber mucha gente corrías el peligro de, según estás fumando, quemaras a alguien. No era tanto por lo del humo o por las colillas que se generen, que también son razones legítimas, pero era sobre todo por si pudieras quemar a alguien. Por eso se han delimitado espacios concretos, incluso en algunos andenes de los trenes, al fondo del andén está el espacio para fumadores. Y tienen ahí su cenicero para que tú fumes y tal, pero es un espacio delimitado y la gente fuma de pie sin ir andando y fumando, ¿no? Entonces, lo que se quiere evitar es un poco ese riesgo de quemar, por eso los sitios en los que estás, digamos, quieto, ya te digo, el espacio de fumadores de un tren, la zona de fumadores de un restaurante, la habitación de fumadores de un hotel, pues en esos espacios que supone que tú vas a estar quieto, o en el espacio, ya te digo, en algunas calles, en una esquinita hay un espacio para fumadores y la gente está fumando allí. Pues son espacios en los que tú estás quieto fumando al lado de esa zona, de ese perímetro, de ese cenicero, y no vas andando y fumando, que es lo que se veía el riesgo principal, ¿no? Y es esta la razón por la que se establece, digamos, esta normativa de no poder ir fumando libremente por la calle, sino en espacios establecidos. David, antes has mencionado, y me ha venido, es verdad, el recuerdo, las tiendas 24 horas, que recuerdo que me sorprendió que estaban por todos lados, además había varias empresas que digo, ¿qué pasa? ¿Por qué? O sea, la gente realmente las utiliza durante las 24 horas. Sí, yo creo que sí. Yo, de hecho, las echo mucho de menos. Y, bueno, muchos amigos míos japoneses viviendo en España también me dicen que es una de las cosas que más echan de menos, ¿no? Son muy útiles. El poder ir a cualquier hora a comprar cualquier artículo de primera necesidad, porque no solo venden, en plan, refrescos, bebidas, comidas, etcétera. Tienen, pues, desde artículos de higiene personal, tienen artículos de papelería, tiene camisetas, ropa interior, por si, yo qué sé, te pierdes la maleta y tienes que comprar algo y has llegado a las 11 de la noche al hotel y no tienes ropa para el día siguiente, pues puedes ir a comprarlo. Tienen un poquito de todo y a mí me parecen igual otra fantasía de Japón, es una cosa que me encanta. Aunque esto también es bastante común en otros lugares de Asia, yo cuando voy a España es una de las cosas que más echo de menos de Japón. David, no me gustaría robarte más tiempo, pero sí que me gustaría acabar con una pregunta que tengo. Y aunque es verdad que los españoles no somos muy dados a dejar propinas, creo que en Japón muchísimo menos. Efectivamente, en Japón no se deben dejar propinas. Hola, no se deben. No se debe, es algo cultural. Seguramente si les dejes propinas, ellos se van a pensar que tú lo has olvidado o algo así. En Japón está, digamos, esta cultura que te comentaba al principio de la entrevista de la calidad de servicio, ¿no? Y de dar un servicio al cliente. Esto ellos lo conciben como algo que se debe hacer.
no que debe ser premiado. Es como, oye, lo que debes hacer es lo que debes hacer, no es algo por lo que tengas que esperar un premio. Con lo cual, la propina no digamos que no la conciben. No es algo, tampoco es que lo vean como un insulto o lo vean como algo especialmente malo, simplemente vas a creer, hostia, al darme el dinero se le ha olvidado estos 100 yenes y se le ha olvidado y salen detrás de ti, oye, perdona, se te ha olvidado esta moneda. Sí, total, esto es real como la vida misma. Entonces es por eso, es porque ellos conciben el servicio al cliente como algo que se debe hacer y no tanto como algo que se debe premiar con una propina, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos explicado de una manera tan didáctica y tan acertada todo esto. Y sí que me gustaría preguntarte, ya sí que es la última pregunta, me han llegado unos rumores así de buena tinta, nunca mejor dicho, de que en 2022 publica un libro que has escrito con 3 autores sobre Japón. ¿Qué nos puedes avanzar sobre que será tu primer título? Bueno, es un proyecto al que le hemos puesto muchas ganas, mucho trabajo. Como bien has dicho, somos 4 autores y es una guía de viajes, pero súper desarrollada, pues con anécdotas, con notas culturales. Para mí, no porque yo haya participado en el proyecto, pero para mí va a ser la guía sobre Japón más completa editada en español. Se llamará Destino Japón y va a ser editada por Satori. Y la verdad es que tenemos muchas ganas de que salga, de que se publique, porque hemos estado trabajando en esta época que no ha habido turismo, con lo cual hemos puesto muchas ganas y seguro que cuando se pueda volver a viajar va a ser súper útil para los viajeros, porque le hemos escrito además con mucho cariño. Bueno, David, ahora ya sí que sí, cerramos aquí el programa, lo he disfrutado un montón, he aprendido un montón de cosas, muchísimas gracias, o bueno, como se dice en Japón, si no me equivoco, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu, correcto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Una vez más, muchas gracias por invitarme a este espacio. Ha sido un honor estar contigo y la verdad es que también he disfrutado mucho la entrevista. Se me ha pasado volando. Y nada, que espero que abran las fronteras pronto para que podáis venir todos por aquí a Japón. Pues eso sobre todo, que tenemos muchísimas ganas. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Y hasta aquí llega este programa dedicado a Japón, que espero que te haya parecido interesante. Recuerda que en el blog de Yati Seguros hemos preparado una entrada con más información y enlaces a otros artículos sobre este país. También encontrarás información adicional de nuestro seguro Estrella, que tiene una de las coberturas en gastos médicos más altas del mercado español y que es el ideal para viajar a este país. Si te ha gustado el programa, te animamos a compartirlo y si aún no estás suscrito, te animamos a hacerlo en tu plataforma o aplicación de podcast habitual, pues para no perderte ningún programa. Y desde luego te agradeceremos mucho que nos dejes un comentario o una reseña del programa en iVoox o en Apple Podcast. Y nada más, hasta aquí hemos llegado. Para cualquier cosa nos puedes encontrar en redes sociales como @iatiseguros o en la web iatiseguros.com. Te envío un saludo y nos escuchamos.